Buenas a todos y bienvenidos a este 11º capítulo de Palique Divulgativo, esta vez en formato tertulia, donde hablaremos de diversos temas y noticias que han salido durante esta última semana. Pero antes de nada vamos a presentar, como siempre, a los compañeros, nuestro físico por excelencia, Daniel Prieto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo y nada, un placer estar aquí un jueves más. Continuamos con Rafael, nuestro profe de confianza. Buenas noches a todas y a todos y encantado de estar aquí una vez más. Y aunque desvelemos su identidad, con Víctor, biólogo, capitán Mejeque. Aquí, desde otro de mis tantos alter egos, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, y yo soy Adrián Flores, ambientólogo. Y hoy tenemos diversos temas para tratar y vamos a empezar con una noticia bastante reciente, la verdad, de hoy mismo, y que es bastante espectacular y bastante increíble, y nos la trae Víctor, de un cedro, pues, que pocas veces se puede decir, pero milenario, ¿no, Víctor? Milenario y que entra además por la puerta grande. Realmente me gustaría acabar enfocando este tema de otra forma, porque creo que es un artículo que tiene mucha chicha, que es algo que se puede explotar de manera increíble. Básicamente, hace una semana se publicó un artículo científico donde unos investigadores de diversas universidades, tras dos proyectos de escaladas que hicieron en 2019 y 2020, llegaron a la conclusión de que unos cedros que se encuentran en unos riscos concretos del Parque Nacional del Teide tenían más de 1000 años. Una en concreto, y digo una porque es un pie femenino, los cedros son árboles dioicos que tienen un pie masculino y un pie femenino, una en concreto tiene más de 1400 años. Eso la convierte actualmente en el árbol más antiguo, ya no solo de Canarias y de toda la Macaronesia, sino, como indica el artículo, también dentro de la región de la Unión Europea. Por supuesto, han habido muchas críticas con este mensaje en el sentido de que, bueno, Canarias no es geográficamente Europa y no tiene que ver, pero bueno, simplemente una delimitación que han puesto sus autores para darle un poco de espectacularidad a la noticia. ¿Qué es lo más interesante de esto? Pues básicamente estamos hablando de árboles que llevan miles de años, más o menos, generando, más de 1000 años, generando semillas viables de cedros que permiten que los ecosistemas de Canarias, concretamente los de alta montaña, puedan mantenerse en un buen estado de salud. Esto es tan interesante porque realmente si tú le preguntas a un canario o a una canaria qué hay en el pinar, la respuesta inmediata son pinos. Básicamente lo que hay son pinos. Lo que choca con descripciones un poco del pasado. Por ejemplo, Humboldt hace 200 años, cuando llegó a describir el pinar, lo describió como una selva de pinos que estaba totalmente mezclado con cedros. A día de hoy nos parece impensable, porque para nosotros no es que todo sea pino, evidentemente, pero la proporción de pinos es un auténtico disparate. En ese sentido, los cedros, debido a que su madera era muy codiciada, han sido talados. Cuando crecían nuevos ejemplares, corrían el riesgo de que el pastoreo acabase con ellos, las especies de herbívoros invasoras también podían depredarlos y demás, y estaba habiendo un problema porque, claro, nos estábamos quedando sin cedros. Y aquí es donde viene el punto interesante, que era un poco hacia donde yo quería dirigir la noticia, aunque se pueda hablar de la edad de este cedro, y es que resulta que a los pies del risco donde han encontrado este cedro milenario, de hecho hay 2 cedros milenarios, han encontrado cedros muy, muy jóvenes. Si la edad media de los cedros que estaban en los riscos podía ser de unos, no sé si eran unos 500 años o algo así, los cedros que estaban a pie de risco tenían solo unos 40 años, lo cual casa súper bien con la creación de la figura del Parque Nacional del Teide. ¿Qué acabó provocando esta figura? Pues que se prohibiese el pastoreo en el Teide, que se generase un programa de control de herbívoros invasores, que se prohibiese además la tala de árboles dentro del territorio del Parque Nacional del Teide,
Y además también pone de manifiesto que determinadas actividades que se han ido denunciando a lo largo del tiempo, la semana pasada creo que fue un grupo de personas programó un viaje a caballo por las cañadas del Teide, como algunas actividades que se han asociado a la actividad tradicional realmente estaban generando un impacto en los ecosistemas de alta montaña, hasta tal punto de que hasta hace relativamente poco ni siquiera se consideraba que la presencia del cedro fuese tan abundante en lo alto de la isla. Yo creo que es algo súper interesante, es algo que ha aportado información muy fresca, muy novedosa y que refleja muy bien el poco conocimiento que tenemos a veces del propio entorno que nos rodea y la importancia de realizar estudios científicos de todo tipo, aunque no sean estudios que parezcan súper punteros relacionados con biomedicina, etcétera. Bueno, yo sobre todo quería destacar un poco la potra que tenía este árbol de salvarse, porque es verdad que ahora mismo, a pesar de que vemos actos que, bueno, son ilógicos, llegan a ser incluso ilógicos, como acampar en el Teide, ¿sabes? Acampar es un espacio natural muy protegido, paseos a caballo, sí, ciclistas, etcétera, etcétera. Pues que hasta hace no tanto, hasta hace 70 años, el Teide era un sitio sin protección, o sea, se usaba para obtención a modo de frío, ¿sabes? Había las famosas heladeras o nederas, no me acuerdo del nombre. Hay un nombre específico para eso, pero vamos, que tenía un uso antropológico bastante importante y que se haya salvado, aún así, durante todo este tiempo, pues me parece algo a destacar. Sí, yo quería comentarle que, de hecho, es el caso, ¿no? O sea, creo que quedan dos cosas claras en el estudio, ¿no? Y creo que ambas también se saben. Una, por un lado, que desconocemos mucho de la composición real de los ecosistemas, ¿no? Porque, digamos, sí es verdad que la fitocenótica, ¿no? La ciencia que estudia las comunidades vegetales, cómo se asocian, etcétera, pues, digamos, describe las comunidades vegetales de Canarias, ¿no? A grandes rasgos, por ejemplo. Pero, claro, las comunidades vegetales esas, o sea, lo que nosotros vemos hoy en día, de verdad es lo que debería haber. Por ejemplo, se me viene a la cabeza lugares de La Palma donde se ha demostrado en riscos y realizando vallados, se ha comprobado que, por ejemplo, los pinares que nosotros conocemos y lo que se pensaba que era un pinar, un ecosistema con poco sotobosque, con poca vegetación arbustiva, etcétera, realmente no era así. Eso ha sido consecuencia del pastoreo y de los herbívoros introducidos. Pero claro, se pensaba que era así. Entonces, hasta que no encontramos estas muestras de, mira, es que aquí hay un pinar, una parte de pinar que está, digamos, inaccesible para los herbívoros y el pastoreo, y estas zonas tienen una vegetación increíble que no se parecen nada a los pinares que nosotros conocíamos. Entonces, creo que todavía nos queda mucho por investigar llegar a la profundidad de, vale, sabemos cómo es este ecosistema, y por otro lado, el tema de que sabemos que muchas especies se refugian en sitios inaccesibles al final para sus principales depredadores, como tenemos el caso de especies descritas hace prácticamente 2 años, como el Lotus gomeritus, ¿no? Que se encontró un ejemplar únicamente, de hecho estaba en peligro crítico porque solo se conocía ese ejemplar en un risco en La Gomera, ¿no? Precisamente porque es inaccesible para los depredadores introducidos. Entonces creo que eso, que hay ejemplos de las dos cosas y que este estudio, perdón, aparte de datar la edad increíble de estos ejemplares, pues que demuestra una vez más que conocemos más bien poco en profundidad la composición original de los ecosistemas, ¿no? Sí, es que además yo creo que el canario, la canaria en general, tendemos a confundir lo tradicional con lo natural. Evidentemente, el pastoreo, la tradición de tener cabras, introducir herbívoros y demás, es algo tradicional en las islas, es actividades hasta culturales, es un bien cultural, pero sin embargo, poco o nada tiene por qué tener que ver con el medio natural. Aquí hablamos de especies que se encuentran tremendamente amenazadas porque llevamos 100, 200, 300 años introduciendo especies que no tienen por qué estar en las islas. Y habrá quien diga, oye, pues es que algunas especies llegaron con los aborígenes, pero es que los aborígenes llegaron solo, entre comillas, hace 2 milenios, 2500 años más o menos, mientras que muchas de las especies que están en las islas llevan millones y millones de años
evolucionando de forma totalmente aislada a lo que está sucediendo en el resto del mundo y que no presentan adaptaciones para enfrentarse a la herbivoría. En el caso de estos cedros es increíble. Creo que no es algo exclusivo del cedro canario, por supuesto, pero el poder desarrollar las raíces entre riscos para poder durar más de 1000 años me parece una auténtica locura. La verdad que es una joya botánica que merece la pena conservar y que, por supuesto, se tiene que fortalecer esa línea de investigación. Yo me voy a ir un poco por la tangente porque, bueno, soy un fricazo de historia de la ciencia. Y un dato curioso que en realidad no tiene nada que ver, pero bueno, antes citabas a Humboldt. Y bueno, Humboldt, cualquiera que sea de Tenerife, de la zona del Valle de Orotava, pues su nombre lo tiene metido en la cabeza porque está bastante presente para ser un científico. Y bueno, también es conocido su viaje por Sudamérica, todos los estudios que realizó, etcétera. Pero como dato curioso, a la vuelta de su viaje a Sudamérica, se estableció en París, donde conoce a Gay-Lussac, que es uno de los que formula una de las leyes de los gases. Y esos experimentos que permitieron a Gay-Lussac establecer que la presión varía con la temperatura, si no me equivoco, pues esos experimentos fueron realizados junto a Humboldt. Ambos tenían una relación bastante cercana y eran bastante amigos. Y bueno, ya está. Hasta aquí mi aportación porque en algún momento tengo que meter física. Yo también quería remarcar el mensaje lanzado, bueno, por el conjunto de mis compañeros, de el conocimiento limitado que se tiene, sobre todo por parte de la población general, de, de lo que es la composición florística bueno, del conjunto de las islas. A mí, por ejemplo, se me venía a la mente el caso de una especie, de la jarilla de Taburiente, Eliante muncirae, que es una especie endémica de La Palma, que bueno, desde los últimos años pues se han intentado recuperar pues las poblaciones de esta especie, que ha llegado incluso a considerarse extinta en la naturaleza. Por suerte luego se descubrieron varias poblaciones en los entornos naturales, pero el tema de la herbivoría, que bueno, es un problema bastante grave en el conjunto de las islas, pues jugó un papel bastante importante y además también la sequía, que probablemente también tenga un peso considerable en un futuro no muy lejano de cara al mantenimiento de poblaciones, como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la retama del Teide, que es otro asunto también bastante peliagudo. Entonces, creo que también es labor pues, entre otros de divulgadores o de profesores como yo, de dar a conocer este patrimonio natural y los riesgos que corre en muchos casos. Y actuaciones tan simples como respetar los entornos naturales, no hacer, por ejemplo, no sé, carreras, tanto a pie como con vehículos, simplemente, exacto, respetando el entorno natural, para lo cual es importante también conocerlo, pues podemos ayudar mucho y ayudar a divulgar este patrimonio que tenemos. Siguiendo con el tema de los cedros, yo un poco no, me las veo venir, ¿no? O sea, no quiero ser incendiario, ¿vale? Quiero estar tranquilito hoy, pero me la veo un poco venir el aprovechamiento turístico que se le puede ocurrir al Cabildo de Tenerife de esto, ¿no? En plan, vamos a hacer un mirador y una carretera y un camino para que la gente pueda ver el cedro. O a pie del risco para que puedan ver el cedro y disfrutarlo, este tipo de cosas, o hacer senderos que no existían para que puedan contemplarlo de cerca, alguna cosa así. O sea, hay historial. Entonces, tengo miedo de lo que pueda suponer que esto haya salido. Extraño, pero O un restaurante, un restaurante El Cedro. o un solario. El Cedro milenario, es que ya lo estoy viendo como en el Parque de Ico, increíble. Hombre, yo tengo la esperanza de que pase un poco con el patriarca, que ahora es la matriarca, ¿no? Que realmente tampoco se ha hecho de forma como muy oficial o muy pública su ubicación, sino que, bueno, la gente que conoce el Parque Nacional y que trabaja allí sabe dónde está, pero creo que no sé si existe una ubicación que visitar. Esperemos que no, que eso siga ahí, que la gente no vaya a sacarse fotos escalándolo ni nada por el estilo, porque ya es lo que faltaba. Pero bueno, sí, puede ser un poco preocupante, la verdad. Bueno, pues si no hay más que comentar de este tema, vamos a ir pasando
al siguiente, que este tiene también bastante leña que cortar, y es algo de soles artificiales, ¿no, Dani? Nos vienes a hablar de... o sea, hay un libro, ¿no? De... ¿Cómo era? De animales a dioses, ¿no? O algo por el estilo, no me acuerdo ahora bien del título. Pues algo por el estilo va la noticia, ¿no? Pues sí, aunque mi referencia va a ser un poquito más cinematográfica, me voy a convertir en Doctor Octopus para hablar de soles artificiales. No sé si, bueno, es muy probable que hayan escuchado porque eso salió en todos los telediarios en su momento. A finales del año pasado, China, que tiene un proyecto muy, muy interesante en lo que se refiere a la fusión nuclear, consiguió mantener un plasma durante 17 minutos a más de 70 millones de grados centígrados. Estamos hablando de una auténtica barbaridad, porque la temperatura en el interior del Sol ronda los 15 millones si no estoy errado. Entonces, pues, a ver, la opción de la fusión nuclear, a mi parecer, yo sin ser experto en tema de recursos energéticos, pues supone una opción muy atractiva y sobre todo la principal baraja que tiene, la principal carta que tiene la humanidad de cara al futuro, porque es una energía limpia que no genera ningún tipo de desecho, básicamente helio, porque lo que se consiste es en recrear lo que ocurre en el interior de las estrellas, como el Sol, pero a pequeña escala. ¿Cómo hacemos esto? En primer lugar, tenemos una muestra con átomos de hidrógeno que es calentada por láser. Es calentada a unas temperaturas bestiales, de tal manera que se forma un plasma. El plasma es un estado de la materia muy parecido, muy similar al gaseoso, pero con los átomos, o sea, cargados eléctricamente. Es decir, la energía es tanta que los electrones abandonan el átomo, dejan de estar ligados al núcleo atómico y se produce como una nube de electrones e iones positivos. Una vez se tiene esto, dentro del reactor nuclear, ese plasma que se ha generado se debe confinar con un campo magnético normalmente. Hay distintas técnicas, pero vamos a quedarnos con el campo magnético. El campo magnético va juntando cada vez más los núcleos atómicos hasta que se supera una cierta distancia y se fusionan para formar helio. Esto a grandes rasgos. El proceso es mucho más complejo y hay reacciones intermedias, pero bueno, es para quedarnos un poco con la idea, ¿vale? Entonces, lo que ocurre aquí es una historia muy bonita y, claro, una opción bastante plausible de cara al futuro. El problema que tenemos actualmente es que la energía necesaria para generar ese plasma y mantener el campo magnético necesario para todo el proceso es mayor que la que genera durante la reacción. Entonces, claro, no resulta rentable. Actualmente está en fase de experimentación. Cada vez estamos más cerca, cada vez se consiguen datos mejores, etcétera, pero todavía estamos muy lejos. De hecho, puntualizar que el valor de temperatura es tan alto no por capricho y porque los chinos quieran presumir, sino que, a diferencia de las estrellas, dentro del reactor no se alcanzan las presiones que tiene el núcleo del Sol, por ejemplo. Entonces, claro, eso lo compensas ¿cómo? Aumentando la temperatura, que a su vez es aumentar la energía de los núcleos atómicos. Todo esto da lugar a una reacción nuclear que tiene que cumplir una condición, que es que los núcleos tengan la energía suficiente para superar una determinada distancia y se junten, porque esta distancia, aquí ya nos metemos un poco en interacciones fundamentales. El universo está regido por 4 tipos de fuerza, que son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la interacción electromagnética y la interacción gravitatoria. Claro, cuando hablamos de átomos, las escalas son muy pequeñas, por lo tanto la gravitatoria queda descartada. En cambio, estamos hablando de 2 núcleos atómicos que están cargados eléctricamente, están compuestos por protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva. Por lo tanto, al acercar 2 núcleos atómicos, se van a repeler. Igual que 2 imanes se repelen por el mismo polo. ¿Qué ocurre? Para superar esa distancia hay un momento en el que, si la distancia es lo suficientemente corta, la interacción electromagnética, deja de tener efecto y toma su puesto la interacción nuclear fuerte. Entonces ya puede ocurrir el fenómeno de fusión nuclear.
Pero claro, para conseguir eso estamos hablando de un potencial altísimo y una energía altísima. El coste energético es enorme. Entonces, bueno, pues ahora mismo es una línea de investigación muy atractiva. Se está construyendo uno en Europa, en el sur de Francia, un reactor nuclear de fusión en este caso. China tiene varios, así en fase experimental, y Estados Unidos creo que otros tantos. O sea que, bueno, hay interés en esta energía del futuro, veremos por dónde nos lleva. Víctor. Sí, quería comentar dos cosas. En primer lugar, que me duele que la referencia friki que hayas hecho sea el Doctor Octopus y que no sea Father de Full Metal Alchemist. Eso para empezar. En segundo lugar, claro, estamos hablando de una energía, una forma de generación de energía en el caso de que se consiguiera suplir todo el tema de infraestructuras y se pudiera hacer de una forma segura, que podría solucionar la crisis energética del mundo, pero a una escala que a día de hoy no concebimos. O sea, a lo mejor la generación de energía de una única central, no lo sé, evidentemente, pero podría generar, yo qué sé, energía para suplir todo un continente. Aquí en las escalas me pillas por completo. Una ciudad seguro que sí. Una ciudad seguro que sí, porque actualmente la energía de fisión nuclear, que es la que tenemos en las reacciones, en las centrales nucleares, sí puede suplir, sí puede alimentar. O sea, un ejemplo claro es Francia, que no sé cuántos reactores tiene actualmente, pero no son demasiados, no son muchísimos, por decirlo de alguna manera. Pueden ser unas cuantas decenas. Y estamos hablando de unas centrales que no solo suministran el 80%, llegan a suministrar el 80% de la demanda energética francesa, sino que además vende esa energía, vende el exceso de energía a otros países, como puede ser España. Entonces, claro, estamos hablando de la fisión. Imagínate con la fusión, que encima no genera residuos, como es el caso de la nuclear clásica. Y sí, puede ser el futuro perfectamente. Pero yo una cosa que me pregunto es sobre todo en relación, porque claro, consume energía. Al final es igual que las centrales nucleares, consume una cierta cantidad de energía y produce otra tanta, de manera que sea garantía. Pero eso sería como retroalimentar esas centrales para que el campo magnético lo mantenga para varias o cosas así, o incluso con renovables si sigue avanzando la tecnología. No sé, la verdad es que las posibilidades son bonitas. Y a ver, un mundo donde toda nuestra demanda energética quede satisfecha por la fusión nuclear, pues sería un mundo pues, con muy buena pinta, no como en el que estamos ahora mismo. Bueno, es que los temas de hoy me está saliendo la vena incendiaria, ¿vale? Pero eh, creen que, o sea, opiniones personales, ¿vale? Totalmente personales, no tiene nada que ver ya, bueno, me refiero, no tiene nada que ver con la ciencia desde el punto de vista de que no es demostrable, ¿vale? Pero eh, tengo la duda de esa tecnología se demuestra válida. ¿Creen que las grandes empresas que tienen ahora el control energético en casi todo el mundo, eh, petroleras, empresas muy... O sea, por ejemplo, con las renovables se está viendo, ¿no? Que hay empresas, pues, que, eh, digamos, es del sector energético clásico, ¿no? De centrales térmicas y que, pues, están tirando un poco, o centrales de gas, y cada vez tiran más a las renovables, ¿no? Porque al final les sale más barato. Pero claro, esa transición creen que sería más rápida, en plan, si se descubre, mira, es que o sea, se descubre el método fiable, seguro y perfecto para llevarlo a la práctica. Tengo mis dudas de que no hubiera rechazo, primero, por mucha gente, o sea, está clarísimo que van a ser negacionistas de este método, y por otro lado, desde los grandes lobbies energéticos, del coste que les va a provocar este cambio, ¿no? Y llevar a cabo estas centrales. Entonces, no sé, creo que por desgracia, creo que no sería tan rápido como igual sería lo deseable, ¿no? Yo quería puntualizar que, claro, cuando has comentado lo de negacionistas de la fusión nuclear, sería prácticamente negacionistas del Sol, porque estamos hablando de lo Claro, mismo. un Greenpeace en potencia, ¿no? Me refiero, en plan, alguien que diga, pero es que es nuclear, o sea, solo porque lleva la palabra nuclear, ¿sabes? En plan, es que al final hay muchas cosas así, ¿no? Pero Nucelar, es que la palabra es nucelar. Eso iba a decir, Víctor.
Es que soy muy fan me ha venido a la cabeza el concepto de negacionista del sol. El sol en realidad es una bombilla. Hay alguien con una manivela dando energía y para iluminarnos a todos. Ya está, las reacciones nucleares no existen. Hombre, hay negacionistas de los pájaros, o sea que yo me lo espero todo ya. Yo simplemente iba a hablar un poco de la cuestión esa de qué pasaría con estas empresas y demás. Hombre, yo creo que al final, si hay incentivos, evidentemente las empresas se van a adherir a eso porque es algo muy jugoso. Es verdad que estará la parte de, entre comillas, negacionistas del sol, o por lo menos de personas que consideren que no es seguro, que existen problemas, que no se ha investigado lo suficiente, de que me suenan estos comentarios. Y también muchas empresas tendrán miedo a manchar su nombre, de decir, oye, es que esta empresa está colaborando en esta actividad que puede ser potencialmente peligrosa para la existencia de la humanidad. Y los comentarios, que ya me los estoy viendo venir, de, pues que si crean un sol destruiría la Tierra. Bueno, va a haber de todo, por supuesto. Pero sí es verdad que yo creo que con los incentivos, sobre todo económicos y programado como un proceso, como una transición, es una actividad súper jugosa para las empresas y que seguramente aquellas que tengan recursos acabarían pasando por el aro. Sí, yo sin duda creo, y obviamente esto es cuestión de imagen y es cuestión obviamente económica. Desde que las empresas y grandes corporaciones vean que pueden sacar tajada, evidentemente van a ir ahí. Mientras haya dudas y puedan sacar también tajada de las dudas y puedan anclarse en sus posiciones actuales, creo que también lo van a hacer. Y como todo, esto es una tecnología que aún está en pañales, entonces yo creo que ahora mismo la preponderancia será pues en el escepticismo y también hasta el negacionismo. Ahora recuerdo, de hecho, no sé si lo vieron, un vídeo que salió hace un par de semanas, que se veía como una multitud observando una especie de halo luminoso o de bombilla gigantesca elevándose en el cielo. Y se decía que ese era el sol artificial que estaba creando China, mezclando noticias. Es el tipo de técnica, ahora mismo no sé el vídeo que era, honestamente, yo creo que era algún tipo de CGI de montaje, obviamente. Eh, para desacreditar un poco este tipo pues de tecnologías que van saliendo y que se van ideando. Obviamente tiene un potencial absolutamente bestial de cara a la generación de energía y, por ejemplo, para alimentar una ciudad o, ¿por qué no, un país o un continente entero incluso? Entonces, es de lo que estamos hablando realmente. Para prácticamente todo va a haber negacionistas y para tecnologías que están tan en pañales y que pueden inducir tanto a confusión como el caso de un, entre comillas, sol artificial, pues de ahí evidentemente van a salir quejas, van a salir negacionistas, van a salir ataques, manifestaciones, obviamente. O sea, no me lo veo venir. Bueno, yo a lo que comentaba Víctor y a esto de que un sol que nos va a explotar, no, o sea, 10 años atrás, yo no sé ustedes, pero con el acelerador de partículas iba a acabar el mundo, ¿sabes? Iba a crear un agujero negro y nos íbamos a morir todos. Entonces, por cierto, yo recuerdo estar en clase tenso ese día, ¿eh? En plan, vamos a explotar, vamos a explotar. Eh, Luego, el tema este digamos, de crear, ¿no? De implantarla, pues, obviamente, como bien dices, quien se pueda aferrar, se va a aferrar a lo actual mientras pueda, pero a lo que me refiero es eso, a que se descubre, se demuestra que es fiable y tal, y yo creo que no se va a apostar desde un principio con la fuerza que igual, aun por lo demostrado que está, se debería. Y sobre todo el tema, también creo que como lo descubra, por ejemplo, China, la bomba mediática que se va a hacer de esto no es seguro, esto no es seguro, o sea, por muy demostrado que esté, como lo descubra China, esto no es seguro, esto no es seguro, o sea, tengo claro que va a ser un bombardeo mediático, igual que pasó, por ejemplo, es que pasa mucho, ¿no? Con los países asiáticos, por ejemplo, o con Rusia mismo, la carrera espacial, ¿no? La ganó Estados Unidos, sí, sí, pero Estados Unidos llegó antes a la Luna, pero ¿y el resto de cosas? ¿Gracias a quién? Igual que por ejemplo, el regresar muestras, ¿no? de asteroides a la Tierra. Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llamaba la sonda, perdón. Dani probablemente se la sepa. La sonda que trajo muestras el año pasado de un asteroide, ¿no? Pues sí, Estados Unidos llevó un mérito porque es algo increíble, pero es que ya lo había hecho la Agencia Espacial Japonesa. Entonces,
No, se le vende como el pionero, entonces creo un poco que también va a haber algo de eso. En relación a la misión espacial, la japonesa creo que era Hayabusa, si no recuerdo mal, Efectivamente, sí. y creo que la estadounidense es la Baby Colombo, pero esa iba a llegar ahora este año. Ay Dios, mira que el año pasado en el COEFI, el Congreso de Estudiantes de Física de la UL, hablé justamente de esa misión y del tema de los asteroides. Bueno, Se me no acaba sé si ha llegado, creo que no, ¿eh? Creo que si bien dices no ha llegado, creo, ¿eh? Es que es eso, porque creo que la recogida de muestras fue justamente por abril, mayo, por esas fechas. O sea, no, a principios de año, o sea, hace un año de la recogida de muestras. Pero probablemente no sé cuándo llegue, la verdad. Y lo que decía, sí, a ver, yo creo que al final, en general, para toda revolución, ya sea tecnológica, científica o, o de cualquier tipo, siempre hay una oposición porque tú vas en contra de la inercia de la sociedad. La sociedad ya tiene un status quo en todos estos ámbitos y claro, de repente llega alguien que dice, no, vamos a cambiar esto. Un ejemplo claro es Galileo. Galileo, estamos hablando de 2000 años de la filosofía de Aristóteles, de la Tierra es el centro del universo y todos los planetas giran alrededor, tal como había dicho Ptolomeo en el Almagesto, esto, o sea, afirmando las ideas de Aristóteles. Y luego llegó Galileo y dijo, Nanay, aquí esto es lo que dice Copérnico, yo lo he demostrado, el mundo por encima de la luna no es perfecto, y mira, esto, y casi lo queman, o sea, no le pasó como a Giordano Bruno, que a ese sí lo achicharraron, pero sí, y entonces, claro, siempre hay una cierta inercia, y no digo que no quiero ensalzar a estas figuras, a Galileo, a Newton como salvadores y discípulos de la verdad, sino simplemente es eso, cuando hay un cambio en el paradigma, son ideas muy fuertes y muy nuevas, tanto tecnológico como científico, pues al final hay una oposición, o sea, y es una oposición que es muchas veces por pura inercia. Y bueno, pasará esto con la fusión nuclear, pasará luego con más descubrimientos, pasará cuando el ser humano se instale en la luna, cosas así. Yo comentando sobre lo último que dijo Adri, también en relación con Dani, eh, sí que es verdad que en cualquier tipo de descubrimiento que pues rompa moldes, que suponga un paso adelante importante, pues siempre va a haber una resistencia a ese paso hacia adelante. Sin embargo, y evidentemente también creo que en el caso hipotético que puso Adri de si esta tecnología fuera implementada por China, por ejemplo, habría evidentemente un bombardeo de propaganda, básicamente. Pero creo que llegados a un punto, en el caso de tecnologías que suponen una ventaja competitiva tan enorme, ni siquiera cabe ya la propaganda. Al final la adoptaría, pues, evidentemente Estados Unidos, que es pues, la otra gran potencia, y finalmente el resto del mundo. Porque si algo funciona y, y te da eso, una ventaja tan enorme, realmente es muy difícil defenderse contra o desacreditar algo así, porque las evidencias están ahí. Evidentemente, puesto en el caso de China, por ejemplo, la ventaja sobre su principal competidor sería abrumadora. Es decir, no cabría tanto una campaña de desinformación, que también la habría seguramente, pero no sería tan efectiva, al menos en mi opinión. Sí, claro, por supuesto. O sea, por eso decía a nivel mediático, ¿no? Porque obviamente a nivel científico y a nivel, pues, política, pues, con tener dos dedos de frente, ¿no? Si ves una evidencia así, pues, no te va a quedar más que adaptarte a la tecnología, vamos, o, si, o eso, o al final el país en el que estás y que diriges, pues, retrocede mucho, ¿no? Vamos ahora pasando al último tema que tenemos hoy, que nos lo trae Rafa y va sobre virus. ¿Qué nos tienes que contar, Rafa? Bueno, pues el tema que les traigo hoy da mucho, pero mucho juego en múltiples ámbitos.
Y es que, bueno, vamos a relacionarlo con el concepto de biodiversidad. En su acepción más simple, la variedad de organismos que existe en un determinado entorno, en un determinado punto, o bien la biodiversidad global, a nivel del planeta por entero. Sin embargo, esta biodiversidad, ¿realmente la conocemos? ¿La conocemos a medias o estamos en pañales? Pues depende del tipo de organismos del que hablemos. Y además, depende también de a qué nivel conozcamos esos organismos. Es decir, conocemos el número de especies, qué es una especie. Y además conocemos también cuál es su modo de vida, cuál es su ecología. Pues si bien existe multitud de grupos y de organismos vivos, hay uno que evidentemente y debido a las últimas noticias en los últimos años, y que nos recuerdan todas las veces y todos los días que vamos por la calle o algún entorno, son los virus. Eh, Alguno se preguntará que ¿existe biodiversidad de virus? ¿Están los virus realmente vivos? Eso es otro debate que también da para mucho y que podemos, por supuesto, tocar ahora. Pero vamos al ajo. Actualmente lo que se conoce sobre los virus en cuanto a su diversidad es muy, 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 muy poco. No conocemos ni siquiera cuántos podría haber. Y en este sentido, un conjunto de científicos ha realizado un estudio analizando múltiples muestras biológicas, en concreto más de 6 millones, provenientes de todo tipo de ecosistemas y de entornos. Además, han ideado una herramienta para analizar el viroma, vamos a llamarlo así, de la Tierra, de estas 6 millones de muestras. Esta herramienta de código libre la han denominado Serratus y con ella han analizado más de 10 millones de gigabytes, o sea, se pueden imaginar, de datos. Este estudio comenzó en mayo de 2020, o sea, hace relativamente poco, pero se han descubierto, gracias a él, más de 130.000, sí, digo bien, especies de virus. Para que se hagan una idea, eh, el Comité Internacional de la Anatomía del Virus estimaba el número en unos pocos miles, un poco más de una decena de miles de especies. Por lo tanto, este estudio, este análisis, ha aumentado en más de un orden de magnitud el conocimiento, al menos en cuanto a biodiversidad, de virus existentes. Además, otros estudios que también se han llevado a cabo en los últimos años han descubierto, por ejemplo, 190.000 especies de virus, en este caso de ADN, en muestras oceánicas, siendo sorprendentemente grande esta diversidad en entornos polares. Y además, existen también otros estudios que hablan de más de 100.000 especies en el aparato digestivo humano, en el tubo digestivo del ser humano. Por lo tanto, esto nos recuerda que realmente no conocemos prácticamente nada. Es decir, ¿qué diversidad hay allí? En cualquier tipo de entorno, también sea en un páramo helado, en un desierto, en los fondos oceánicos, realmente que eso es lo que se nos está escondiendo. Y ese conocimiento que aún no tenemos, ¿qué podría implicar a nivel de conocer cómo funciona realmente el mundo vivo? La verdad es que es un paso hacia adelante muy importante. Evidentemente no nos da todas las respuestas, porque, por ejemplo, hablan este grupo de científicos que no podemos conocer con las herramientas que han utilizado, pues, por ejemplo, el ciclo de vida de muchos de estos virus o los hospedadores que ellos llevan. Pero sin duda es un paso muy importante adelante y abre la puerta a nuevos estudios. Entonces, como digo, es una temática que da para mucho y temas muy amplios. Entonces, a ver bueno, qué tienen que comentar mis compañeros. Por ejemplo, Dani. O sea, es una pregunta muy breve, quizás no tan sencilla como puede parecer en un principio. ¿Podemos hablar de biodiversidad cuando hablamos de virus? Biodiversidad no se aplaca, no se, bueno, claro, es que ya nos metemos en el follón de los virus son organismos vivos. Realmente es una pregunta y un debate que trae mucha cola. Porque
por muy irónico que suene, una de las preguntas más complicadas de la biología es definir la vida. Porque claro, ¿qué es la vida? Realmente solo tenemos un ejemplo de vida, que es la vida terrestre, la vida que se da en la Tierra. Es el único entorno en todo el universo en el que actualmente conocemos y sabemos que hay vida. Entonces, esa definición tendríamos que hacerla para cualquier organismo de la Tierra o para cualquier organismo que hipotéticamente descubriéramos en el futuro y que podría tener unas condiciones y un modo de vida, incluso una organización química muy, muy diferente a la que conocemos actualmente. Es una pregunta bastante, bastante compleja. Mm, Tradicionalmente nos han explicado que un ser vivo es aquel que realiza las tres funciones vitales: relación, nutrición y reproducción. Sin embargo, los virus son parásitos obligados. Existen otras acepciones, como cualquier sistema autorreplicativo con información genética, capacidad de replicarse, que pueda experimentar evolución darwiniana. Es otra definición, y si no me equivoco, es la definición oficial que tiene no sé si es el Departamento de Astrobiología de la NASA, si no recuerdo mal. Entonces es una pregunta bastante compleja. Yo antes de dar paso a Adri, solo un momento quería, bueno, son tres cositas. En primer lugar, que nos pueden seguir en la cuenta de Palique Divulgativo, que ahí vamos a poner actualizaciones de todo lo que tenga relación al podcast. Tienen el hashtag PD11 para comentar. Y la segunda es que yo tampoco me quiero meter mucho en el debate porque soy un lego de la biología y entonces noto que piso sobre terreno fanganoso. No sé si fanganoso es. Bueno, Bueno, vale. entre fango y pantanoso Anyways. a mí me gusta la combinación. Vale, ok. Tipo fango y veneno. Fantástico. Y mi tercer punto es que después también está ya de nuevo volviendo a la física, la definición de Erwin Schrödinger, el del gato, que es que la vida es todo sistema termodinámico capaz de aumentar su entropía. Y bueno, pues eso. Perdón, capaz de disminuir su entropía, porque el universo tiende a un estado más caótico o más desorden. Esto muy entre comillas, porque bueno, ese es otro tema que da para los físicos. Y claro, el universo tiende de manera natural a un estado de máxima entropía. En cambio, la vida es capaz de reducir, o sea, convierte moléculas sencillas en moléculas complejas, disminuyendo la entropía del sistema. Y bueno, esa era toda mi aportación. Claro, yo quería decir que hay, digamos, la concepción de muchas definiciones, ¿no? De la rama de biología, sobre todo, digamos, hay que actualizarlas un poco, ¿no? Porque sí es verdad que, de hecho, muchas veces se siguen enseñando definiciones, ¿no? Que no encajan del todo. Al principio comentabas, por ejemplo, o sea, la de virus, ¿no? Está vivo o no, pero también tenemos la de especie, ¿no? O sea, a día de hoy, la definición que se conoce de especie de, a ver, individuos que pueden reproducirse entre sí y dar una descendencia fértil, entonces no se consideraría, por ejemplo, una especie al mulo, ¿no? Pero si tenemos eso, o sea, tenemos especies que se consideran especies y que o sea, hemos descubierto que hibridan como si no hubieran mañana. Y hibridan dando descendencia fértil. Entonces, ¿qué hacemos ahí, no? Entonces, por eso, digamos, la taxonomía, ¿no? La rama de la biología que se encarga un poco de aclarar este tipo de cosas, pues cada vez tira más de herramientas genéticas, que no solo herramientas genéticas, ¿no? Pero cada vez tira más de ello. Sí, ahora por hablar de híbridos me estoy acordando, creo que fue Víctor, que tuvo que investigar acerca de los híbridos del género Argirantem, que creo que le supuso varios dolores de cabeza bastante importantes. Entonces es uno de los ejemplos, sí, que mencionas. Víctor, ¿ibas a comentar algo? Claro, lo primero que quería decir a las personas que nos están escuchando ahora mismo, en primer lugar, somos millennial y aunque hayamos hecho la pregunta 80 veces de qué es la vida, no vamos a citar a Calderón de la Barca. Lo siguiente, respecto a lo del género Argirantem, Rafa se refiere a que hay especies, especialmente en el mundo vegetal, aunque hay otros dominios donde también se pudiera ver esto, donde el concepto de especie es tan complejo que los propios
híbridos que se constituyen entre dos especies diferentes, es decir, dos especies diferentes reproduciéndose y dando lugar a descendencia fértil. Eso se supone que era el concepto de especie, deberían ser la misma especie, no se consideran especie, dan lugar a un nuevo individuo con un genoma diferente y claramente diferenciado. Un quilombo, una movida. Pero vamos, a lo que yo quería ir es que realmente, más allá incluso de la definición de vida, de virus, de si se considera un ser vivo, si no se considera, si es una categoría que nos hemos inventado nosotros y en verdad la vida es mucho más compleja que una definición de tercero de la ESO, que lo es, supongo. Sí que es interesante por lo menos esta categorización, llámenlo biodiversidad, llámenlo librería de virus, de ser capaces de discernir entre virus diferentes, en plan, qué es un virus, qué no es un virus, a partir de qué momento se considera un virus, en qué punto podemos diferenciar un virus de otro, la capacidad que tienen estos organismos, ya sean vivos o no, no entremos otra vez en ese debate, de mutar y de dar lugar a nuevas variantes. Nos hemos hecho un máster acelerado todos con el coronavirus, que si alfa, delta, omicron, deltacron, mezclado con gripe y demás. ¿Cuál es esa barrera que separa qué es un virus de otro virus? Yo creo que estos estudios son súper interesantes porque permite ir poco a poco acotando el objeto de estudio. Se hará mejor, se hará peor, nos equivocaremos un montón de veces. Dentro de 10 años seguramente miraremos para atrás y este tipo de estudios nos parecerán muy incompletos, pero creo que es un aproximamiento totalmente necesario, más allá de este concepto, y que, ostras, que hay que tener paciencia y ganas para ponerse a investigar virus y además ponerlos en su contexto, en su entorno. Rafa mencionaba los virus que se habían encontrado en el océano, en el cuerpo humano, en diferentes especies. Que esos virus puedan pasar de un cuerpo a otro, pues podría ser anecdótico, a excepción de que si nos afecta a nosotros, que entonces sí nos interesa. Bueno, la verdad que es un concepto interesantísimo. Claro, yo quería hacer énfasis en eso que acabas de comentar ahora justo al final, ¿no? Al final, o sea, es comprensible también, ¿no? Obviamente, pues nos vamos a centrar en lo que al final va a suponer más peligro para nosotros primero. Entonces, igual ese es un poco el motivo también de este desconocimiento, ¿no? El que nos hemos centrado mucho, está justificado obviamente, en aquello que nos afecta o nos podría afectar, ¿no? Ejemplo, el coronavirus, ¿no? Pues ya por lo visto, lo que se sabe es que habían estudios años antes, ¿no? De cuidado porque este tipo de virus puede pasar al humano y cosas así, ¿no? Entonces, está bien que se hagan, pero igual esto demuestra también que la inversión, porque al final yo creo que el gran limitante no es el interés, es la inversión, ¿no? Que se tiene que hacer en este tipo de cosas, ¿no? Puede ir más allá porque igual hay una familia de virus, ¿no? Que no conocemos y que resulta que también tiene alguno que otro potencialmente peligroso para nosotros. Y que, claro, como no se conocía porque no se ha estudiado esa familia de virus en concreto, pues igual, o sea, vete a saber lo que hay enterrado en el hielo, ¿no? Desde la última glaciación en el Ártico o en la Antártida, ¿no? O sea, ahí puede haber una librería de virus potencialmente peligrosos para nosotros increíble. Entonces, eso, al final lo que premia es lo que podría afectarnos digamos, a corto o medio plazo, pero que estaría bien mirar más allá también. Sí, en línea con lo que dices, en el apartado de lo que nos podría afectar, por ejemplo, el caso de la familia de virus que se relacionan con la hepatitis, virus de la hepatitis, que no se conocían, o al menos no se tenía mucho conocimiento de su presencia en otras especies. Y se ha descubierto que existen muchísimas especies, varias miles, que afectan pues desde aves, anfibios, si no me equivoco, insectos también, que, que son capaces pues de producir distintas patologías y que, bueno, pues podrían ser susceptibles de realizar casos de zoonosis, infección a seres humanos. Y luego en el ámbito del propio conocimiento por el propio placer de conocer y de investigar, los virus son un mundo muy amplio y muy, muy interesante. Es decir, se sabe que han intervenido en los procesos evolutivos, transferencia propiamente dicha de genes, y además cómo se relacionan, es decir, cómo aparecieron los virus. ¿Aparecieron antes
que la vida más compleja, por así decirlo, aparecieron al mismo tiempo, aparecieron después? Son preguntas que son muy interesantes y que además existen distintas teorías al respecto. Sí, claro, yo quería decir, al final es eso lo que comentabas, ¿no? Que eh, parece que la ciencia siempre tiene que estar justificada por algo más que el conocimiento por conocer, ¿no? Eso de que al final cuando vas a solicitar financiación para un proyecto, pues tienes que justificar en plan la necesidad de ese proyecto, pero a veces es simplemente por conocer, por saber más sobre cierto tema o por profundizar más en los conocimientos que tenemos, ¿no? Y para ir cerrando, como tema express, vamos a sacar un tema porque hoy ha habido unas declaraciones un poco que me han afectado a mí, ¿no? Porque es un tema que a mí me molesta bastante, ¿no? Que es el uso de, digamos, de flora exótica en jardinería, ¿no? Porque cuando se usa flora exótica en jardinería tenemos que ser conscientes de que esa flora al final supone un mayor gasto de recursos, ¿no? Porque normalmente necesitan muchos cuidados, requiere de personal que las cuide, las pode, etcétera, porque no están habituadas al entorno, requiere de un riego que se puede ahorrar si usamos flora nativa que está acostumbrada al estrés hídrico o al régimen hídrico de las islas al final. Y el caso del que voy a hablar es concretamente de Lanzarote, donde pues el Ayuntamiento de Arrecife, ¿no? Decidió erradicar aquella flora que estaba saliendo en márgenes de carretera, parterres, etcétera, flora autóctona, ¿vale? Especies canarias. Y pues se decidió, entre comillas y comillas muy grandes, subrayado en negrita y lo que quiera, limpiar, ¿no? Em, esa flora, ¿no? Entonces, una asociación de Lanzarote, pues, se quejó del tema. Y hoy ha habido unas declaraciones, y a raíz de esto viene este tema express, del concejal de Arrecife, ¿no? Que entre otras cosas dice perlas como los jardines tienen que estar con la flora que nosotros plantamos, y también dice que la flora autóctona ensucia, que los jardines es necesario tenerlos adesentados. No sé en qué momento tenerlos con nuestra flora es no tenerlos adesentados. O sea, nadie está promoviendo que de repente se cree un tabaibal que no deje caminar a la gente. Simplemente se está diciendo que em, pues es mejor, ¿no? Que nuestros jardines al final, o sea, tener nuestros jardines con nuestra propia biodiversidad es increíble. Y por resumirlo mucho, es bueno para la flora. O sea, porque al final estás creando refugios de flora autóctona en entornos urbanos. Es buenísimo para la divulgación y para la concienciación de, sobre todo, de la gente joven, de niños, que al final sepan identificar esas plantas, ¿no? Porque al final están acostumbrados a verlas. Es bueno para la fauna. O sea, al final, mucha fauna requiere de cierto. O sea, la fauna canaria ha evolucionado con la vegetación canaria y al final sabe aprovecharla, ¿no? Y se alimenta del polen, ejemplo, los mosquiteros, ¿no? Que polinizan muchas especies. Los lagartos también hacen labores de polinización y también se nutren del néctar de muchas especies. Entonces, al final, esta flora autóctona en entornos urbanos favorece también la fauna y que la fauna sea capaz de asentarse mejor en entornos urbanos. Y por último, desde el propio punto de vista económico, como comentaba antes, al final, el tener estos sitios, entornos urbanos, etcétera, con vegetación propia, lo que supone es un ahorro de mantenimiento, pero increíble, porque a nadie se le ocurriría ir a la costa a regar una tabaiba, ir a Naga a regar, que por ejemplo, laureles, etcétera, porque al final están en el entorno donde están habituados, y si han salido en esta zona, en la zona en la que han salido, es porque han sido capaces de establecerse y se mantienen bien. Entonces, no veo el motivo de muchas instituciones, ¿no? Pues de poner, entre comillas, lo que ellos consideran bonito, ¿no? Y, o sea, y un ejemplo súper rápido, que lo comentaba hoy con alguien, es el ejemplo de la palmera canaria, ¿no? Hay muchísimos jardines de Canarias, muchísimos, donde hay Washingtonia robusta, palmera datilera, palmera californiana, etcétera. Y luego me ha llamado la atención que muchos compañeros de formación que han venido de intercambio o que han venido de viaje, etcétera, de la península,
sobre todo de la zona de Andalucía, se sorprenden porque llegan aquí y ven todo eso y me han comentado, si yo en Andalucía, o sea, en Andalucía todo está plantado con palmera canaria y ustedes aquí tienen todas las palmeras de fuera. O sea, es una cosa increíble. En Estados Unidos, quien haya visto Cosmos, hay la de Neil deGrasse Tyson, hay varias escenas en las que sale caminando en un jardín de la Universidad de UCLA, si no recuerdo mal, lleno de tajinastes. O sea, de hecho por ahí tengo un tweet con una captura específica donde aparece por detrás lleno de tajinastes. Y nosotros aquí estamos plantando, o sea, que tenemos esas plantas, estamos plantando especies de fuera. En fin, termino con el sermón, ¿vale? Pero en definitiva que quería un poco el que también todo el mundo puede aportar en sus jardines, terrazas y todo esto y ayudar quien quiera, favoreciendo la biodiversidad y el que se conserve con plantas autóctonas, ¿no? De viveros autorizados, etcétera, pues poniéndolas en su terraza. Yo también vi el vídeo y en este caso en concreto, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que lo ideal es utilizar flora autóctona, tiene muchísimos menos costes, es ideal para la biodiversidad, pero creo que este hombre lo que tuvo ahí fue una elección tremendamente desafortunada de palabras, porque es verdad que este señor llamaba prácticamente a la flora autóctona basura. Y claro, no creo para nada que él piense eso, sino que simplemente dijo, bueno, hemos invertido tanto dinero, tantos recursos en poner en este jardín, yo qué sé, flamboyanes, y de repente me están creciendo aquí unas margarzas que no sé de dónde han salido, que desentonan con el paisaje que habíamos creado. Hombre, eso es un error de diseño, eso está claro. No creo que este señor piense que esto es terrible, pero sí que pienso que muchas veces los diseños de los jardines, que no siempre, ojo, hay gente que simplemente le gusta la jardinería, las especies ornamentales, y está en su derecho de utilizar especies de fuera para desentar sus jardines y lo que sea, siempre y cuando no sean un problema para la biodiversidad. Pero creo que el problema es que falta mucha divulgación. Hay mucha gente que todavía sigue viendo Canarias como islas tropicales. Estamos hablando de todas las palmeras que han introducido para este tipo de cosas. Y ya no solo que las vean como islas tropicales, sino que piensan que en islas orientales como Fuerteventura y Lanzarote no hay flora. Que piensan que son desiertos donde no hay nada y se imaginan las escenas con camellos y algún oasis de repente con palmeras. De hecho, yo he tenido conversaciones con gente que se pensaba que existían de forma natural camellos en Fuerteventura y Lanzarote. O sea, es un poco para alucinar, ¿no? Pero yo creo que es también esa imagen que se ha ido vendiendo de las islas y con la que poco a poco hay que ir, o sea, no luchando, pero sí enfrentándola un poco a la realidad de, oye, esto se puede hacer de otra manera, es mucho más barato, es más eficiente, conseguimos más cosas y encima te llevas el sello de, oye, en armonía con el medio ambiente. Yo creo que los tiros van yendo también un poco por ahí. A llorar a la calle de la llorería. Perdona la ironía, que me ría y me ría, pero esa penita no fue mía. Vamos pasando ya a cerrar el capítulo, ¿no? Y como siempre, los que nos hayan escuchado en capítulos anteriores sabrán que para cerrar todos los capítulos, pues tenemos una recomendación de material divulgativo, ¿no? Sea libro, documental, lo que sea. Y en esta ocasión, esta semana, le toca a Dani, así que ¿qué nos traes, Dani? Pues hoy se aleja un poco de material divulgativo per se, es decir, no es, hola, aquí hay un conocimiento, te lo voy a divulgar, pero sí son ensayos científicos muy, muy interesantes de la mano de uno de los mejores escritores que he leído nunca, que es el grandísimo químico, divulgador y escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. El libro en concreto se llama La estrella de Belén y otros ensayos científicos. Y es una delicia. Leer, yo de Asimov me he leído toda la ciencia ficción que ha sacado, pero ahora estoy empezando con la divulgación y leerlo es una auténtica delicia. Es de esos autores que te da la sensación de que está al lado tuyo dándote una clase. Es decir, cómo escribe, cómo lo cuenta, me parece el típico profesor del que te enganchas, de ese que te sabe apasionar sobre un tema. Puede que estés más de acuerdo, menos de acuerdo con lo que diga, pero de verdad es una lectura muy, muy recomendable. Y todo esto es por mi parte, en la relación a la recomendación. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Para finalizar, nada, como siempre, agradecerles el que se pasen por aquí a escucharnos, tanto los que están en Twitter Space
como los que nos estén escuchando más tarde en Spotify o en iVoox. Y por mi parte, nada más, agradecérselo y hasta la semana que viene. Sí, por mi parte también agradecer a todos los oyentes y las oyentes que nos han acompañado durante este ratito. Y nada, ha sido una charla muy diversa y súper interesante. Sobre este último tema también se puede hablar largo y tendido, bueno, porque es un asunto que tiene bastante trasfondo. Pero bueno, quería simplemente eso, agradecer a los oyentes y que, bueno, nos veremos a la semana que viene. Muchas gracias.